Bueno, sí, nos hemos tomado este reto muy importante que es con responsabilidad el tema de la asamblea y hemos aceptado porque en realidad queremos ya un tema de cambio. Yo creo que estamos cansados de los políticos de siempre. Yo me considero también, todos somos políticos, pero politiquería es una cosa y político es otra. Vamos a aplicar el tema político realmente. Creo que detrás de José Luis Silverio hay un trabajo social muy importante. No es desconocido por parte de ustedes que soy presidente ya algunos años del Colegio de Abogados de Loja, en donde se ha hecho un cambio importante. Considero yo pues de que en realidad quienes nos vinculamos dentro del ámbito político tienen que ser gente preparada, es decir, no gente o personas empíricas, y lo hablo políticamente y lo hablo también profesionalmente, que es un tema muy distinto, ¿no? En razón de que las personas preparadas en caso de presentar un tipo de proyecto, etcétera, para el país, porque nosotros legislamos y fiscalizamos para el país entero, ya es con otro tipo de criterio, es un criterio más técnico, razón por la cual inclusive me he tomado la atribución de investigar, por ejemplo, los temas que suceden también en Zapotillo, que son muy importantes. Miren, nosotros, ustedes aquí en Zapotillo, tenemos 20 concesiones mineras, estamos hablando de 14.571 habitantes. Son situaciones y datos importantes que debemos tomar en consideración para poder implementar un proyecto de ley a nivel fronterizo, digamos. Ujú. Muy bien, hay que recordar que el doctor Silverio está auspiciado actualmente por el Partido Social Cristiano Por el Partido Socialista. y de alguna manera ha tenido incidencia en la Asamblea Nacional también, pero ¿qué criterio le merece, doctor, a la actual Asamblea que tenemos con las cosas que se han dado? Yo creo que usted está muy de cerca del tema político. Entonces, si hay que hacer cambios, en el caso de llegar, ¿cuál es la propuesta que tiene dirigida en ese aspecto? Porque yo creo que si no hay, en primer lugar, la parte jurídica, no vamos a tener un buen trabajo desde la Asamblea. Pero ¿cuál es la propuesta que lleva desde ahí, haciendo ese análisis? Bueno, en realidad sí existe mucho trabajo por hacer, por eso es de que hemos asumido este reto. Yo sí considero muy importante el pensamiento crítico de quienes habitan en Zapotillo, con la finalidad de que demos un voto consciente. O sea, yo creo que es ya tiempo de decir, votemos por gente capacitada, por gente profesional y no por, digamos, payasos, influencers, etcétera. Estas son las consecuencias que estamos viviendo por ese tipo de candidatos. Estamos atravesando una situación económica a nivel del país extrema. Profesionales están sin comer, profesionales están sin trabajo. ¿Qué voy a decir o qué puedo decir de personas que no son profesionales? Nosotros en realidad, como Partido Social Cristiano, sí, voy a ser candidato, soy candidato por el Partido Social Cristiano por la lista 6, y el punto principal de nosotros es la educación. O sea, le apuntamos a la educación de manera general. Eso es decir que tenemos que implementar materias relacionadas con emprendimiento. Es decir, la ideología de nosotros es una ideología de progreso en libertad. ¿Qué quiere decir esto? De que tenemos que formar personas desde el inicio, escuela, colegio, universidad, con la finalidad de que sean emprendedores, es decir, que tengan la iniciativa. Una vez de que terminen la universidad, nosotros generemos trabajo y no estemos buscando empleo, que ese es el modo diferente en el cual pensamos, porque mire, todo el mundo estudia, trabaja con la finalidad de emigrar a la ciudad y buscar un trabajo en el Consejo Provincial, en los municipios, etcétera, cuando eso no debe ser el pensamiento, Ujú. sino el pensamiento tiene que ser un pensamiento de progreso personal, es decir, de no depender de absolutamente nadie. ¿Sí? Ese es el criterio de nosotros. Por ejemplo, en la zona fronteriza hay uno de los proyectos muy importantes que ya se lo aprobó en la Asamblea Nacional, pero nosotros lo vamos a impulsar, es el tema de la energía renovable. Mire, la provincia de Loja, Zapotillo, Saraguro, Macará, la misma ciudad de Loja, tenemos un gran potencial para la energía renovable y eso es uno de los pilares fundamentales, pero que no se ha hecho. ¿Por qué? Porque, entre comillas, estamos hablando de sectores estratégicos del Estado. Es Ujú. decir, con quien tengo que hacer contratos es con el Estado, pero no hay seguridad jurídica. Es decir, ninguna persona inversionista va a venir a invertir en la provincia de Loja o en el país si no tenemos las garantías jurídicas para poder retribuir o poder tener una ganancia correspondiente, ¿no? Es decir, mire que nosotros tenemos la facultad como provincia, y lo digo como sector estratégico, de generar energía no solamente para Loja, sino para el país. Y no solamente para el país, sino para vender al sur o al norte de Perú. Es decir, tenemos un potencial tremendo que tenemos que aprovecharlo con la finalidad de inclusive dar trabajo a las mismas personas de los lugares, es decir, con incentivos. Dentro de nuestros proyectos también es muy importante manifestar
de que va a existir el tema del corredor fronterizo. Mire, tenemos esta ley que ya tiene 7 años, Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo. Pero sin embargo, no se ejecuta. Ese es el tema y eso es lo que vamos a pelear. En realidad falta mucha fiscalización dentro de los asambleístas, mucho compromiso. Y mire, estoy visitando la provincia y uno de los primeros reclamos de quienes hemos visitado es, vienen por primera vez a pedir el voto y de aquí nunca se asoma. Claro, Entonces, ese es el problema. ese es un problema tremendo. ¿Cuál es la diferencia con José Luis Silverio en caso de llegar a la Asamblea Nacional? Es de que vamos a trabajar con ustedes. Y lo digo así de manera categórica porque los proyectos y las necesidades nacen de ustedes, porque ustedes las viven. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Es hacer equipos de trabajo y trabajar para proyectos de ley que salgan desde su misma raíz. Es decir, yo soy abogado, soy presidente del Colegio de Abogados en la actualidad y yo sé las necesidades que tenemos los abogados. Yo como abogado te puedo decir, el sistema de la judicatura, ese modelo de gestión no sirve. Tenemos amontonados los procesos, no siguen, faltan jueces, es un desbarajuste tremendo. No es como antes, usted recordará que antes, por ejemplo, quienes sancionaban a los mismos jueces eran jueces de mayor jerarquía, hoy no, hoy tenemos el Consejo de la Judicatura y mire en qué se ha convertido. Pero siempre digo yo, tenemos el privilegio como lojanos, de decir que tenemos personas muy capaces. En Loja, en la provincia de Loja, poco se escucha de temas de corrupción. Nosotros hemos denunciado a jueces o fiscales que estén dentro del tema de corrupción y lo estamos haciendo a nivel nacional. Es así que existe las agallas, existe toda la voluntad de trabajar en beneficio del pueblo ecuatoriano y de manera indirecta, pues por supuesto, los lugares fronterizos como son Macará, Loja y la provincia de Loja. Es decir, todo Loja tiene que considerarse como zona franca y zona fronteriza. Doctora, analizando de manera general, ¿cree que hay corrupción en el tema de justicia a nivel del país? Le hago un ejemplo nada más, el caso que se dio recientemente de la vicepresidenta. ¿Qué pasó ahí mismo? ¿Habrá que hacer cambios, ajustar ahí o qué está pasando? Eso le digo, es el modelo de gestión. En realidad el tema de corrupción lo vemos en todos lados, no solamente en ese caso, sino en muchos casos, y es porque está intrometida de una u otra manera el tema político. La justicia tiene que ser independiente, es decir, los jueces no tienen que tener presión de ninguna naturaleza para poder ejercer su profesión o su cargo. El juez es garantista, la Constitución lo prevé, pero al hablar de Constitución no quiere decir que la Constitución lo permita, sino que es el mismo sistema, es decir, aquí vemos como normal el tema de la corrupción, lo hemos visto ya como normal. Hoy en día, si usted ve corrupción ya no se asombra, porque está en todo lado. Mire con el tema ahora de la actualidad, yo traté un comunicado, inclusive suspendimos, nosotros teníamos la inauguración de la sede del Partido Social Cristiano en Loja, suspendimos por el tema de los jóvenes o de los niños que desaparecieron. ¿Sí me entienden? Entonces la situación es de una u otra manera político y eso es lo que no debemos permitir dentro de la justicia. Yo fui parte del sistema de la función judicial, como le digo, tuve la oportunidad de ser juez, pero sin embargo el tema garantista y la formación es desde el hogar, no puedo decir, es desde el hogar. Si tú tienes una buena formación desde el hogar, ya cuando eres una persona adulta y estás ejerciendo tu profesión, es muy difícil que puedas tener o que puedas torcerte, digamos así, de manera general, el rústica, ¿no? Es muy complicado. Nosotros, detrás de José Luis Silverio, hay un trabajo social de años. Yo como presidente del Colegio de Abogados, nosotros no recibimos remuneración. Es un tema realmente de camiseta, de amor a la institución. Empezamos con 100 socios, pero en la actualidad estamos cerca de los 3.000 y eso es por el trabajo que se realiza. Por eso le digo, es muy importante el tema de la capacitación, el tema de la formación de los candidatos, porque tú aprendes a gestionar. Mire, nosotros tenemos bastantes socios en la actualidad por la gestión realizada. Tenemos maestrías, tenemos PhDs a nivel internacional y ese es el enfoque que debe tener un candidato. No nos equivoquemos, y lo digo así de manera general, no nos equivoquemos, la formación es muy importante. Las personas que no tienen formación política, las personas que no tienen formación profesional, actúan empíricamente. ¿Qué quiero decir esto? Que actúan en base a emociones, es decir, si por A o B te ofrecieron algún tipo de coima, ¿sí? Tú te emocionas a lo mejor por el momento, pero no ves las consecuencias jurídicas y legales que puedes tener después. Y el objetivo principal es ser ético, eso es lo que estoy correcto, pero muchas de las personas no lo son. Tenemos candidatos con denuncias, tenemos candidatos que no tienen un título profesional y no estoy denigrando, porque yo también no nací en cuna de oro, yo nací también, mi familia es humilde, pero nos hemos formado académicamente. Mire, yo tengo una maestría en Derecho Constitucional, tengo un doctorado honoris causa en San José de Costa Rica,
Y esto ha sido con el objetivo de llegar a donde estamos en este momento, porque queremos dar buenos resultados a la provincia de Loja y al cantón fronterizo. Oiga, nosotros como cantón, como frontera fronteriza, como provincia fronteriza, tenemos mucho que explotar. Ya le digo, tenemos el tema de la energía solar, tenemos el tema del turismo, tenemos el tema de la agricultura, y que inclusive existe dentro de la ley de fronterizo, de desarrollo fronterizo. Pero ¿qué falta? Fiscalización, es decir, no existe la importancia necesaria que los cantones fronterizos debemos tener. Claro. En conclusión, doctor, tenemos que tener entonces una asamblea donde la gente que vaya ahí tiene que estar preparada, tiene que estar capacitada para que haga un buen trabajo, porque de lo contrario vamos a seguir en lo mismo. Bueno, es así. Así es, créame que yo estoy más que seguro que la única forma de salir adelante como país es dando la oportunidad de que los jóvenes tengan acceso a la universidad. Eso se habló con el presidente, con nuestro candidato Henry Kronfeld, con respecto al tema de la educación. Recuerde usted, antes había el preuniversitario, es decir, eso ya era como un curso previo a obtener tu carrera o a dirigirte a tu carrera universitaria, y eso ya era un fin. Pero sin embargo, mire, he escuchado denuncias inclusive de pruebas del CENESID, etcétera. Entonces, mientras no tenga las agallas de fiscalizar realmente y cómo hacerlo, que es lo principal, nunca vas a terminar con la corrupción. Nosotros hemos demostrado con el trabajo y realmente lo vamos a hacer, y es por eso que pido se nos dé la oportunidad. Somos gente nueva, gente capacitada, gente profesional, que vamos a sacar a este país adelante. Ahora hay temas en Loja, un tema que me parece importante, la vía Catamayo-Loja. Yo creo que todos los candidatos que han pasado por este medio de comunicación han dicho: nosotros vamos a hacer hasta lo imposible, vamos a luchar por esa vía, pero no tenemos ninguna respuesta hasta ahora. ¿Cuál es su análisis frente a esa vía que se dice de 2 carriles, de 4 carriles? ¿De cuánto sería conveniente construirla? Bueno, verá, nosotros, eso es un tema del Ejecutivo. Nosotros conversamos, inclusive topamos el tema con el presidente que estuvo en Loja recién hace unas 3 semanas, y que inclusive el 7 de enero vamos a tenerlo nuevamente en la provincia de Loja, que se está tomando en cuenta. No ha habido ningún candidato que visite unas 2 veces la provincia y la ciudad de Loja, pero es un tema importante. Miren, nosotros estamos analizando y habíamos conversado con el presidente con respecto a la vía de los 4 carriles. Es decir, falta el tema de la gestión. Se comprometió él, inclusive, de llegar a la presidencia de la República, terminar y concluir esta promesa de muchos años, como usted lo dice. Y no solamente hay esta alternativa, tenemos estudios también de los túneles. Entonces yo creo que hay que hacer un tipo de ponderación. Los túneles sí tienen un gasto un poquito mayor, pero sin embargo tienen mayor viabilidad y vamos a ganar inclusive tiempo. Le digo tiempo, por ejemplo, de Loja a Catamayo tenemos una distancia en hora, por ejemplo, de 45 minutos. Con el tema de los túneles sería aproximadamente de unos 30, máximo de 20 a 30 minutos. Es un tema muy importante, pero hay que ver análisis. Por eso le digo, es muy importante la parte técnica. Tenemos estas dos opciones y que existe el compromiso del presidente de la República. 4 carriles, ¿sí? O el tema de los túneles, que esto está previsto y se va a ejecutar llegando. Eso ha sido un compromiso que lo dijo ya públicamente en los medios de comunicación nuestro presidente Henry Kronfeld. Muy bien. Analicemos el tema productivo en nuestra provincia de Loja. Yo creo que usted ha recorrido el tema agrícola, ganadero, lo tenemos en Macará, lo tenemos en Zapotillo, lo tenemos en Pindal, pero desgraciadamente ahí, por ejemplo, en temporadas donde nos azota la naturaleza, exceso de lluvias, sequías, nos han afectado en los últimos tiempos, y eso es lo que la gente a lo mejor los ayudó a la pérdida. ¿Cuál ha sido el análisis? ¿Cuál ha sido la conversación ahí con el candidato a la presidencia? ¿Cuál es la propuesta que tienen para ellos? Bueno, es muy importante su pregunta en razón de que la provincia de Loja, una de sus características importantes es el tema agrícola. Ese es uno de los objetivos principales, es decir, darles la facilidad a quienes tengan esos emprendimientos de los créditos. Como dijo Henry Kronfeld, realmente primero tenemos que pensar en la familia, y la familia es el pueblo ecuatoriano, y después en pagar los créditos, como los créditos a los emprendimientos, perdón, la deuda externa, digamos así, ¿sí? O sea, primero es la familia y después la deuda externa. No estamos diciendo que no se va a pagar, pero yo creo que hay prioridades. 35.000 millones de dólares, más de 35.500 millones de dólares el presupuesto del Estado es hartísima plata. Lamentablemente existe el tema de la corrupción, existe mucha burocracia, y eso es lo que no permite desarrollar. Lo que nosotros pretendemos es hacer vías o canales directos entre el Estado y el pueblo ecuatoriano, con la finalidad de que existan incentivos en tema de créditos, que inclusive existe en la ley. O sea,
no hay que inventarse absolutamente nada. Lo que hay que hacer es fortalecer la ley orgánica de desarrollo fronterizo y aplicarla. Pero esa aplicación depende mucho de los legisladores, de los asambleístas, porque ellos tienen la función de fiscalizar. Es decir, si la ley no se cumple, ellos tienen la obligación de hacer que se cumplan. Ese es el trabajo del asambleísta, aparte de crear leyes que vayan en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y quien ejecuta es la presidencia de la República, es decir, el Ejecutivo a través de sus ministerios. Pero si no tenemos la importancia, si solamente vamos por situaciones personales, lo que se me va a pasar el tiempo en ser asambleísta es en ubicar o reubicar a mis amigos, a mis compromisos. Por eso yo tengo un pensamiento diferente. Yo no comprendo cómo puede ser que en una campaña se gaste 100,000, $150,000 hasta el momento. Inclusive he escuchado a compañeros que están candidatos a la asamblea que han gastado 60, $50,000 hasta el momento, cuando el sueldo no te da matemáticamente. Entonces ahí vienen los favores políticos. En mi caso, como José Luis Silverio, realmente ustedes van a ver ya en campaña, no tenemos el factor económico, pero en cambio tenemos la formación y la inteligencia para actuar de manera inteligente. Nosotros no vamos a tener muchos temas de propagandas, porque ya va a ver usted, va a ver en enero, desde enero, va a empezar el concurso de quién tiene las mayores propagandas y el que tiene mayor propagandas, ese es. Entonces, el que tiene mayor propaganda es el que tiene mayor compromiso político, porque imagínese usted gastar 60, 80,000, $150,000 en una campaña política, no tiene sentido, mientras que la gente se muere de hambre. Nosotros estamos queriendo compensar esto, y lo digo de manera categórica, buscando en cambio cursos, capacitaciones para entregar eso a la ciudadanía, a la provincia de Loja. Por ejemplo, cursos de formación en el deporte, en natación. Tenemos aquí ver en alguna fundación líderes políticos, formación de líderes políticos. Esa va a ser nuestra campaña. O sea, es totalmente diferente, pero sí, en realidad necesitamos el apoyo de la ciudadanía de la provincia de Loja de Zapotillo, que nos ayuden. Créame que yo he tomado esta decisión porque no quiero ser uno más del montón. De llegar vamos a hacer una diferencia, y vamos a hacer una diferencia radical, es decir, vamos a trabajar en beneficio. Yo quiero que a mí me recuerden, a mí, que la gente de Loja, de la provincia, de Zapotillo, de Pindal, de Alamor, etcétera, se sienta representada por José Luis Silverio y digan, ahí está, ese es el asambleísta, un asambleísta que no robó, un asambleísta que no tuvo compromisos. Vean, yo no tengo compromisos con absolutamente nadie. Dentro de mi equipo de trabajo, y lo he dicho de manera pública, pese a yo tener una maestría en Derecho Constitucional, mis asesores van a ser expertos en Derecho Constitucional también. Es decir, yo no puedo rodearme, porque puedo ser yo una gran eminencia políticamente, haber estudiado mucho, pero sin embargo me reúno con gente que no está capacitada, no voy a crecer. Entonces tiene que estar tan capacitado la persona que está como asambleísta como sus asesores, para hacer un equipo de trabajo y poder comprender y poder ver las consecuencias que vamos a tener en el futuro en beneficio del pueblo ecuatoriano. Para usted no habrán compromisos políticos entonces en ese aspecto. No van a haber compromisos políticos. Mire que ahora, por ejemplo, me han dado la libertad en el partido de escoger a mi equipo de trabajo, me han dado la libertad de trabajar, o sea, no ha habido ningún tipo de condicionamiento en el partido político. Tuve la oportunidad, y usted le consta, y es un tema público, de ser jefe político también en este gobierno, en el tema de la corrupción. Trabajamos mucho, y lo hablo de manera pública porque sí, porque yo presenté una carpeta de méritos para ese cargo. No es que ha sido un tema simplemente de amistad o tema político, y se demostró un trabajo muy bueno. Nosotros tuvimos una buena representación en los 6 meses que estuve yo al frente de la jefatura política. Se trabajó muy duro, eran 24/7 que trabajamos, y trabajé con una persona que era experto en temas de seguridad, y lo trabajamos conscientemente. Vea, yo tuve que renunciar, y renuncié a la jefatura política porque gané un concurso para méritos para elegir a los jueces de la Corte Nacional. Esa fue la situación que a mí me llevó a renunciar. Creo que fue uno de los primeros jefes políticos que renunció, no me sacaron a mí, pero sin embargo es por tema progreso. En Quito tuvimos una buena relación, tengo unas grandes amistades con gente muy preparada en tema de proyectos. Tanto es así que, miren, ya me tienen algunos proyectos, inclusive agrícolas, justamente en el tema que es muy importante, en el tema de la subdivisión de los terrenos. Mire usted, muchas de las veces cuando tú tienes un terreno grande, tienes que subdividirlo y dejarlo un porcentaje para el Estado, ¿no? Pero muchas de las veces los municipios no tienen un factor económico. Entonces eso es un campo perdido, ¿no? Que tenemos que aprovecharlos como
propietarios nosotros y tratar de darles una mayor producción. Muy bien, estoy conversando con el doctor José Luis Silverio, candidato a la Asamblea. Eh, Realmente el tiempo Sí, nos queda corto. corto para poder hablar algunos temas, Muchas pero gracias. vamos a hablar lo esencial. ¿Cuál es la propuesta que tiene en este caso el señor Henry Conflent en el caso de impuestos para los ecuatorianos? Bueno, en el caso de impuestos, se ha contado que se va a bajar el IVA, que es una inflación innecesaria realmente, hasta bajar al 10% de lo que hemos escuchado inclusive. Pero eso le digo, eso es con la finalidad de incentivar. El tema del IVA, en realidad, aunque no parezca, esto afecta al tema económico, porque tú con la inflación, con el IVA al 12, 14%, realmente no se sabe a dónde se destina ese dinero. Hasta el momento no se ha dado cuenta de a dónde se ha destinado ese monto o esas ganancias o gananciales, subieron o hubieron. Pero sin embargo, todo sube, absolutamente sube. O sea, no es mentira de que solamente va a subir temas de gran proporción que implementen el IVA. No, 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 eso es mentira. Yo creo que esa es la excusa para cualquiera, inclusive para las personas normales. O sea, con el incremento del IVA sube absolutamente todo. Y eso es lo que tenemos que evitar. Esa es una de las propuestas directas que nos ha hecho el presidente Henry Conflent. Por eso es de que yo vuelvo y repito, primero está la familia y después está el Estado ecuatoriano. ¿Sí? Primero tiene que ser, si tú tienes dinero en el bolsillo, tú puedes, la mejor forma, o las personas que pueden administrar bien tu dinero es uno mismo. Es decir, inclusive las mujercitas. Cuando una mujercita tiene dinero en el bolsillo, ya tiene que ver que le alcance para dar de comer a sus hijos, para el café, almuerzo, desayuno, cómo lo hará, pero lo hace y no se muere ya. Entonces, mientras nosotros tengamos dinero o poder económico para administrarlo nosotros mismos, las cosas van a salir bien. Y ese es uno de los objetivos principales de nuestro presidente Henry Crowe. Muy bien. También hemos visto cómo ha sufrido el pequeño productor. Por ejemplo, aquí están las asociaciones, los pequeños productores que están enrolados dentro de las asociaciones, ¿no? Son quienes más han sido afectados porque no han tenido, bueno, no es que le piden plata al Estado en este caso, sino que se piden las facilidades para poder producir. ¿Cómo lo analiza ahí el tema? ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes como Partido Social Cristiano para ayudar a esos pequeños productores que están dentro de las asociaciones? En este caso, hablando del sector fronterizo, concretamente de Zapotillo. Bueno, la situación ahí, por ejemplo, mire, yo tengo un registro aquí, tenemos 50 asociaciones o personas jurídicas registradas en la Superintendencia de Compañía. Uh-huh. En realidad, el tema, como le digo, es netamente técnico, por eso es muy importante el tema de la capacitación, porque para empezar, tú con un proyecto tienes que contar con datos estadísticos. Mire, yo ya estoy sacando toda esa información y esa información es la que te sirve para poder progresar. O sea, todo tiene que ser técnico. Eso es lo que yo insisto, perdón que sea cansón, pero si no nombramos como autoridades personas técnicas, sino personas empíricas, no vamos a hacer absolutamente nada. En el tema de los productores es fácil, la situación es complicada a nivel social. Por eso lo importante es quitar el tema de la burocracia. O sea, tú no puedes tener acceso a crédito y todo porque te dicen, bueno, sáqueme este papel, sáqueme este otro papel, y en papel viene el tema de la burocracia y viene también, hay que hacerlo directo al tema del robo, porque por cada papel, a veces, muchas de las veces, no estoy objetivizando directo, pero muchas de las veces te dicen, ah, no, es que para sacar este papel le demora 15 días, le demora 20 días. Entonces, ese es el inconveniente, la gente se llega a cansar. Entonces, ese tipo de burocracia, más la ayuda social, el incentivo, por ejemplo, créditos a 10 años sin interés y tener mayor facilidad cuando tú contratas personal de aquí, le das trabajo a personal de aquí, todavía tendrás otro incentivo. Y esos incentivos son lo que te va a motivar para poder sacar adelante tu tierra, tus sembríos, etc. Si tú no tienes incentivos, la gente lo que hace es emigrar y eso es lo que está pasando. Realmente la gente emigra porque no hay oportunidades, no hay incentivo por parte del gobierno nacional, no existe ningún tipo de fiscalización. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que cambiar al llegar a la Asamblea Nacional. Crean, a mí me van a recordar realmente por los hechos. Lo he demostrado en mi trabajo profesional y social y no va a ser la excepción en la Asamblea Nacional. Quiero agradecerle, doctor, por habernos acompañado. Esperemos que pasen las fiestas. Más adelante tendremos otra entrevista. Lo podemos hacer vía telemática. Buscaremos la forma de cómo conversar y a ver cómo está respondiendo la gente también, porque es bueno saber eso, ¿no? De Sí, que sí, sí. la gente
está aceptando esa propuesta, una nueva propuesta, diríamos, nuevo personaje, nuevas caras irán entonces ahora, y eso es importante, que la gente vaya conociendo las nuevas figuras políticas, y eso hace muy bien. Mucha gente, eh, digamos los jóvenes, tienen un mal concepto de la política debido a que Todos. los viejos políticos yo creo que lo han llevado a ese punto. Entonces, ¿cómo llegar con ese mensaje para los jóvenes finalmente? No, realmente nosotros creemos en el tema de la juventud. Es importante manifestarles que dentro de nuestros proyectos también está la implementación de una materia en inteligencia artificial. Eso es uno de los planteamientos de los proyectos de José Luis Silverio, porque hoy en día el tema todo es tecnológico. Uh -huh. Es decir, tú mediante la inteligencia artificial, mediante la capacitación, puedes trabajar inclusive aquí en Zapotillo para otro país. Y esos van a ser convenios internacionales que son parte del proyecto de la presidencia. Es decir, por parte de nuestro presidenciable Henry Kronfeld van a haber convenios internacionales para que tú puedas trabajar y estudiar inclusive en otras universidades desde nuestro país. Y eso va a ser un incentivo para los jóvenes. Más bien que nos den la oportunidad, que nos den la oportunidad de mostrar que la política, cuando la trabajas bien, eres una persona honorable de trabajo, de ñeque, las cosas es bueno, todo es bueno. Que nos den la oportunidad de demostrarle que en realidad a nosotros nos van a recordar por hechos y no por palabras. Eso es, y más bien, no, si usted quiere que venga para acá, no tengo ningún problema. Como le dije, no tenemos ningún tipo de compromisos. Mire, hoy día nosotros salimos 3 de la mañana de Loja, llegamos aquí a hacer un trabajo, tema profesional, y también a ver la realidad, porque lo más importante es palpar la realidad. Mire, el presidente de nosotros estuvo en Loja y fue preguntando de local en local la situación económica, qué es lo que está pasando, qué es lo que necesita, porque si uno no hace territorio es muy difícil. Como le digo, las únicas personas afectadas y con quienes vamos a trabajar en la asamblea es con ustedes, con el pueblo ecuatoriano. Nosotros vamos a hacer comisiones de trabajo para que los problemas y las soluciones salgan del mismo pueblo. Para mí no hay el tema, por ejemplo, de que es que si no tienes mayoría en la asamblea, no se van a aprobar las leyes. No, no, tenemos un concepto equivocado. La mayoría son ustedes. Es decir, si yo hago un tema mediático que les va a beneficiar a ustedes, lo hago un tema público, créanme que lo van a aprobar por presión psicológica, presión social. Yo creo y estoy convencido de que el pueblo es el pueblo soberano y es la ley.